gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos desde El Español Digital en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias por darnos esta oportunidad cada semana de dirigirnos también a sus cada vez más y mejores seguidores. Termina el año 2024 y lógicamente esta Lupa Semanal, pues lo que vamos a hacer es hacer un repaso de lo que ha sido el año. Y claro, bueno, pues qué mejor, o no sabemos si qué peor, para hacer ese repaso, hacerlo con el rey. ¿Por qué no vamos a hacerlo con el rey? Con su majestad el rey. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a hacer ese repaso del 2024, pues siguiendo el discurso del rey, que ya podemos calificarlo, yo al menos lo califico como el discurso alucinante de un alucinado monarca, porque ha sido increíble. No se puede decir menos con tantas palabras y no se puede ser tan políticamente correcto hasta la náusea. Eso como resumen, digamos, general. Y también hay que añadir que desde luego no se puede decir más falsedades y más tonterías y más mentiras en tan pocas palabras. Es impresionante. Felipe VI, al que ya apodan como Felpudo VI, eso lo llevará hasta la tumba, es y demuestra cada día un poco más ser la peor astilla de aquel tan mal palo que fue su padre Juan Carlos I. Hoy, al menos, tenemos el consuelo en la tierra de verle en el tan merecido exilio y ostracismo. Por lo menos de esa no se ha escapado. Felipe VI no sabemos si se escapará de esa, pero tampoco debería, porque más de lo mismo es igual a peor. Más de Juan Carlos I en Felipe VI es igual a peor. Y el 2024 pues acredita lo que decimos, porque termina un año nefasto, otro más, para nuestra patria, para España, para nuestra nación, que es lo único que nos debe importar, porque España, nuestra patria, nuestra nación, somos todos los españoles, incluso aquellos que siguen renegando de nuestra amada patria. Voy a seguir el discurso del rey y voy a extraer de él pues lo que yo considero más importante. De esa manera hacemos un repaso al 2024. Claro, pues a cada cosa que él ha dicho le diremos la verdad, lo que él no ha querido decir, con lo que sigue engañando a los españoles. Veamos, lo primero, lo más llamativo, lo más importante también. No hay una sola mención a Dios, al nacimiento de nuestro Señor, a las Navidades como lo que son, que es una fiesta fundamentalmente religiosa. La corona española, que siempre fue católica, brazo además principal de defensa de la Iglesia, del catolicismo, del cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo, pues es atea. Y como tal yo diría que perseguidora de la fe. Todo en ella es un paripé. Habla el rey en su discurso de noche tan especial, de encuentro y celebración. Bueno, estas palabras, como otras, las iremos viendo, desde luego son realmente masónicas, porque evita darle a la Nochebuena la importancia que tiene desde el único punto de vista que se puede tratar, y es el de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre para salvarnos, guiado por su amor infinito a sus criaturas
que somos nosotros, aunque no lo merecemos. Y a pesar de que Él, con ese amor y con ese volcarse en nosotros, incluso hasta hacerse hombre, y después vamos a verlo, morir en la cruz, no obtiene ningún beneficio. El beneficio es en todo caso para nosotros. Bueno, pues el rey de España, de una nación que fue, pero que ha dejado ahora sí de ser católica, define a la Nochebuena como noche tan especial de encuentro y celebración. Con eso se define por completo Felipe VI. Lo mismo que hacía su padre, claro. Esta es la peor astilla de aquel tan mal palo. Después nos nombra a la reina. Así, junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a la reina, pues no. Aquí el rey empieza saltándose la Constitución. Se vuelve manifiestamente inconstitucional, porque la Constitución define que tenemos un rey y una reina consorte. Le agrega esa palabra, ese adjetivo, porque la reina no la tenemos en España, no hay una reina a secas. Nadie la ha proclamado reina como a él sí se le proclamó rey hace 10 años. Es decir, se le coronó, digamos. No, en absoluto. Por lo tanto, no puede ser reina, no es reina, es la reina consorte. Y además, en el discurso de Navidad del jefe del Estado no pinta nada, ni la reina consorte, ni la princesa, ni la infanta, porque es un discurso oficial, institucional, exclusivo, ¿de quién? Del rey, del jefe del Estado. Luego, si ya tenemos un rey que nuevamente, porque ha habido otros casos en los que se salta la Constitución, cuando nos venga a alabar la Constitución, lo veremos después al final casi del discurso, se está contradiciendo, es absurdo, o, bueno, pues ya sabemos, una mentira más. Después nos dice que nos desea una noche feliz y tranquila. Bueno, pues es como el que puede desear, no sé, cualquier cosa, pasar esta noche bien, ¿qué más da? De nuevo, en absoluto una referencia a la Navidad como fiesta religiosa. Es penoso, es terrible, pero al mismo tiempo es muy significativo. Vamos a quedarnos con esas cosas tan importantes, porque desde luego su discurso no lo ha escuchado nadie, a ninguno nos ha interesado, pero yo sí que he querido leérmelo, lo cual me ha supuesto un tremendo sacrificio, para sobre él poder hacer esta lupa semanal. Es interesante de todas maneras. A continuación nos habla de la Dana, claro, cómo no, es el motivo, es la noticia icónica, el tema de la Dana. Ahí se vuelca. Claro, no dice que en Paiporta le tiraron lodo tanto al tirano Sánchez como a él, se lo calla. Luego ha ido lavando su imagen poquito a poco, apareciendo una vez que se había asegurado de que ya no le iban a tirar lodo, sino que siempre había 4 palmeros para gritarle viva al rey. Repugnante lo que ocurrió allí. Bueno, pues nos vuelve a hablar del tema pero nos dice unas cosas tremendas. Dice que también vimos cómo los vecinos, la solidaridad de los vecinos, voluntarios, equipos de protección, bomberos, cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y ONGs, está mintiendo, es un insulto a la inteligencia de los españoles. Si todos vimos lo que pasó ahí, si no acudió nadie, si no acudió Protección Civil, si la UME no acudió, si los bomberos no acudieron, llegaron antes unos cuantos bomberos franceses que debían haber cogido, no sé, un autobús o algo. Si es que las Fuerzas Armadas se inhibieron por completo, ¿cómo es posible que nos insulte Felipe VI de esta manera, diciéndonos aquí lo que no fue verdad, lo que todos hemos visto, lo que ha generado una indignación tremenda incluso de los damnificados, que siguen estando abandonados? Allí no apareció absolutamente nadie, incumpliendo todas sus obligaciones. Nos mintió el general de la UME, Javier Marcos, un completo sinvergüenza, repugnante. Nos mintieron los de la UME, no se movieron, porque en esos casos uno salta a su jefe
y se mueve. Las Fuerzas Armadas que tenían efectivos en Valencia, en Murcia, los tienen también en Castellón, no movieron un dedo, dijeron, es que no nos ha llegado la orden, no necesitáis una orden. El rey viene alabando y dice la solidaridad de todos estos, protección civil, se quitó del medio, los bomberos igual. Bueno, pues este es el discurso del rey, de este rey que no nos merecemos, por muy mal que seamos y muy mal que estemos. Después nos habla de la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones, pero vamos a ver si es que lo que ha demostrado la Dana ha sido tantas cosas y tan importantes. Ha demostrado que el sistema autonómico es una verdadera porquería, que es un cuento chino, moruno, que es un negocio de unos cuantos, de una nomenclatura, que no vale para nada, que es un cáncer de España. ¿Cómo nos dice la impaciencia, las demandas, la eficacia, si no ha habido ninguna eficacia? Pero no solamente eso, no solamente en la Comunidad Valenciana que rige el PP, sino en el gobierno. Han jugado con la vida de los demás a politiquear, porque ni siquiera es política. Pero es que ahí siguen, ni uno solo ha dimitido. ¿Cómo es posible que el rey pase por encima de esos detalles que son los importantes y no haga lo que tenía que haber hecho, que es poner a todos a parir? Empezando por él mismo, claro, que tampoco hizo absolutamente nada. ¿No dice que es el jefe de las Fuerzas Armadas? Una llamada telefónica al tirano Sánchez, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué va a hacer? Y como no va a hacer nada, lo hago yo como jefe de las Fuerzas Armadas. Es así. No lo hizo tampoco él. No, es que puso a disposición de Valencia a la Guardia Real. Bueno, también palabras, bla, bla, bla. No se movió. Tardó en aparecer una semana, ni siquiera eso fue. Después dice que es que, claro, es que no le dejaba ir Moncloa. No, si Moncloa no le tiene que dejar ir, tú tienes que ir. De hecho, después, hace poco ha estado, ya a cabo de un mes, claro, mes y medio, casi 2 meses, en un pueblo, no avisó ni la alcaldesa, porque era del PSOE, no avisó a Moncloa y se desplazó allí. No necesitó a Moncloa. Luego también nos mintieron estos monárquicos estúpidos, que deben quedar 3, diciendo que es que no podía moverse si Moncloa no le deja. Es mentira. En la cumbre iberoamericana fue solo también. Bueno, pues nos viene alabando a la protección civil, Fuerzas Armadas. Es terrible este hombre. Qué insulto a la inteligencia de los españoles y qué manera tan asquerosa de retorcer su discurso aprovechándose del dolor, de los perjuicios de los españoles. 200 y pico muertos, pérdidas incalculables que siguen ahí y que, como los del volcán de Palma o los del terremoto de Lorca, nunca les llegarán las ayudas. Y eso lo sabe él también. ¿Cómo que las administraciones más eficacia? No, esto es lo que ahí está la realidad. Está la realidad del régimen del 78. Que nos impuso su padre mintiendo y que su hijo, él, Felipe VI, nos sigue mintiendo sobre el mismo. Es terrible este discurso de este año en las circunstancias que estamos y que hemos vivido. Vamos a seguir avanzando. Vuelve a hablarnos de la reina y yo, ¿no? La reina consorte y yo, porque esta señora, esta individua, que además ya sabemos cómo se las gasta y cómo es, que ya dijo que ella los fines de semana no quiere agenda porque tiene derecho a descansar, como si fuera un currante más. Pues no lo es. Sepa usted dónde se ha metido y asuma, igual que asume la parte positiva, asuma la negativa. Pero ya sabemos cómo es. La hemos visto hacer el paripé en Paiporta, otra cínica. La hemos visto en el funeral, no se persignó ni una sola vez porque es una atea declarada. Y bueno, y la vida que lleva detrás, pues no, pues tampoco es la reina. Hay que decir la reina consorte, a ver si lo aprendemos todos. Bueno, pues nos dice también Felipe VI que todo se debe a la noción del bien común que se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política. El consenso en torno a lo esencial, pero si aquí no hay consenso de ningún tipo, porque además no puede haberlo, porque aquí se ha fomentado desde la Constitución y está en la propia Constitución
el enfrentamiento entre los españoles, y mucho menos buscar el bien común. Aquí nadie ha buscado el bien común desde el principio. Aquí cada uno ha tirado para sí, para su región, para su pueblo, para su partidito, para su jugadita, para sus prebendas. ¡Qué bien común! Si llevamos 50 años sin velar por el bien común, todo lo contrario, se impulsa lo privado de cada uno, me refiero, de esta región. Hay unos beneficios fiscales en Vascongadas que no los hay en otros sitios. Se cobra más en un sitio que en otro. Como que el bien común no existe, pero tampoco el consenso, ni en lo esencial. Se discute España, que es lo esencial. No solamente se discute, sino que se impone la destrucción de España. Se viene imponiendo y se está acelerando cada vez más. En el año 24 lo hemos visto. Estamos regidos por una minoría de chantajistas, de gángsters, que son los separatistas, que no nacionalistas, porque nunca fueron nación, ni están independentistas, porque no están ocupados, es España, son secesionistas o separatistas, son los que parten el bacalao al bipartidismo de esta partitocracia que no es democracia, que nos oprime cada vez más, porque además como se ha roto incluso esa alternancia, y la ha roto quien la tenía que romper, quien iba a ella desde el principio, el PSOE, no el sanchismo no existe, es el PSOE de toda la vida y la UGT y sus socios separatistas. Como se ha roto, pues ya hemos entrado en una dictadura, en una tiranía, en una satrapía. Que se llame Sánchez el tirano o se llame Pedro Pérez da exactamente igual. Bueno, nos habla de bien común el rey, que tampoco vela por el bien común, porque como jefe de Estado viene haciendo dejación constante como su padre de sus obligaciones, que también está en la Constitución, aunque digan que no, lo firma todo. El bien común exige una amnistía que ha firmado. No tiene que firmarlo todo, no tiene que sancionarlo todo. Él es el árbitro y moderador del buen funcionamiento de las instituciones. Un árbitro saca tarjeta amarilla y, si es necesaria, tarjeta roja. Y si es necesaria, expulsa a quien haya que expulsar, incluso de la presidencia del gobierno. Claro que puede, pero no quiere porque está defendiendo su chiringuito, como su padre. Después pasa a darnos una pequeña lección y nos dice las cosas que a él le preocupan. Que dice: la creciente inestabilidad internacional, el clima en el que se desarrolla con frecuencia nuestro debate público, las dificultades en el acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración. Esto es lo que le preocupa. ¿No echan ustedes en falta algo muy importante? Porque yo sí. Y es que ni una sola vez en todo su discurso, lo vamos viendo y lo van a ver, ha nombrado la palabra clave, el problema clave de España, del cual derivan muchos otros: la corrupción material, la corrupción moral, que alcanza niveles de degeneración, de decadencia. Esa corrupción política, todos son pactos secretos hechos con oscuridad, del que solamente vemos los malos resultados. La corrupción material, ¿para qué decir? El meter la mano en la caja, el latronicio, a lo bestia. Ya no se conforman con lo que afanare, que siempre se dijo. No, son millones lo que se han llevado. No hay día que no se descubra una nueva corrupción. La última, en el Centro de Investigaciones Oncológicas. Y ahí sigue su directora. La corrupción judicial. El sistema judicial está corrupto hasta el tuétano. Tenemos una Fiscalía General cuyo fiscal está súper imputado y no hay quien lo saque de ahí, ni el propio gobierno. Tenemos unos corruptos que galopan a sus anchas. Uno que dice que no tiene nada en el móvil, claro, lo ha borrado 3 días antes. Bueno, los ejemplos los conocen ustedes igual que yo. Ni una sola vez nombró en su discurso de Navidad el rey la corrupción que nos ahoga. No se atreve, claro, porque como todos son corruptos, y él
sea, él no se enteraba de lo que hacía su cuñado Urdampillín y su hermana, la infanta Elena, que dijo que se iba a ir de este país. No se ha ido, sigue aquí. Pues que se vaya, ojalá. Y la corrupción de su padre, porque nos la está sacando una furcia. Sí, es una furcia, pero no es tonta. Y nos lo ha dicho. Si conoceré yo a este, que lo tuve en la cama muchos años. No ha dicho que es tonto, ha dicho que no es nada inteligente. Bueno, es lo mismo. Ha sido incluso elegante la furcia. Ya nos dijo, nos dio la clave. Lo hemos oído su propia palabra. Él fue el 23F. Y más cosas que sigue sacando y que seguramente sacará la furcia. Bueno, pues no le preocupa la corrupción a Felipe VI. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Seguimos. Después de estas cosas que nos ha dicho, desglosa un poco cada una de ellas. Nos habla de la inmigración, que hay que hacer un esfuerzo de integración, que la manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Primero, no hay una democracia, es una partidocracia, pero la inmigración no es una inmigración, es una invasión. A ver si nos enteramos. Entran vulnerando nuestras fronteras. Entran porque se les impulsa desde nuestros enemigos, Marruecos, Mauritania principalmente. Entran porque aquí no nos protegemos. Entran porque aquí todo el mundo incumple sus funciones y encima después les alimentamos y luego se les regulariza, cada 5 años regularizamos a 500.000. Y encima los subvencionamos, los ayuntamientos, las comunidades, el no sé qué, a través de las ONG también subvencionadas, organización no gubernamental, pero si dependen del presupuesto de las subvenciones. Son organizaciones gubernamentales, autonómicas y municipales. No, la migración hay que cortarla de raíz, y ya bastante que hemos chupado con ese asunto. Más la delincuencia añadida, anexa a esa inmigración. Pero si es que está ahí, si es que lo dice hasta la propia policía, por cierto, policía antinacional, igual que la Malamérita. Pero bueno, esas estadísticas son claras, son objetivas. Bueno, pues este no tiene otra cosa más que decir, el jefe del Estado, que la inmigración, que hay que hacer un esfuerzo de integración. Claro, y que de cómo seamos capaces de abordar este asunto va a depender nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Votando ellos, claro, votando los inmigrantes ilegales, una vez que se les regulariza, es como también se manipulan las elecciones, cuando votan los de fuera, tanto como los de dentro. Bueno, pues para él este es el problema de la inmigración, así lo despachó. Seguimos, el acceso a la vivienda. No, el acceso a la vivienda, el problema no es el acceso a la vivienda. El problema del acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes que nombra, es porque los sueldos son una porquería y las cosas cada vez están más caras por la corrupción, entre otras cosas. Ese es el problema, porque hubo tiempos en España donde uno se compraba una vivienda en 10 años. Ahora necesita 50 toda su vida, más el sueldo de la parienta o pareja, o esposa, o va usted a saber lo que tiene al lado. Y aún así no se compra. Porque hubo un tiempo en el que se construían viviendas sociales, mejores o peores, según los momentos y según las posibilidades, que se entregaban prácticamente ya va en mano a los que no tenían posibilidades. Ahora no. Ahora lo que se intenta es expropiar a los que tienen una segunda residencia, una segunda vivienda que además han comprado con su esfuerzo. Bueno, menos los corruptos, que ya sabemos que se van comprando viviendas a tocateja, como Marlaska, en el Escorial 1.200.000 euros, o la que he dicho antes, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 2 pisazos en Galicia, o Ábalos, para su amiguita, a 1.500 euros cuando le acompañaba a un acto oficial. También ahora las furcias van en los séquitos, como iba Corina en el séquito oficial de Juan Carlos I. No se puede acceder a la vivienda, pues igual que comprar un coche es un mundo, y comer y llegar al final de mes lo mismo, porque hoy no se puede, gracias a la partitocracia, a la corrupción y a muchas otras cosas que no nombra Felipe VI. Todo esto lo hemos visto en el año 24, estamos haciendo un repaso gracias a él. Esto sí se lo agradecemos.
Y luego nos suelta la siguiente cosa que le preocupa, que es la crisis climática y medioambiental, las pandemias, la transición energética, la escasez de recursos naturales. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué crisis climática? Ni medioambiental, ni pandemia. Todavía no se ha enterado de los informes que salen prácticamente ya cada día diciendo que lo del COVID fue todo otro cuento chino, otro experimento social, eso sí, a lo bestia. ¿Qué cambios ambientales? Si lo de siempre, en invierno hace frío, en verano hace calor. Y luego hay sitios donde la primavera dura más y el otoño y otros donde no dura. Y la dana no ha sido nada del cambio climático, es la gota fría de siempre, que esta vez vino peor. ¿Por qué? Porque la corrupción había hecho, y la partitocracia, y la ineficacia, y la mangancia, que durante años se haya destruido lo que hizo aquel tan vilipendiado hoy. Y no fue a más, porque había una presa que había hecho aquel, sí, Francisco Franco, que se tropezó con una dana, que se tropezó con una gota fría, que fue allí en 24 horas, que me movilizó y puso firmes a todo el mundo, y se pusieron a trabajar. Ahí sí que todos, Fuerzas Armadas incluidas, no necesitaron una orden, ni siquiera del generalísimo. Y luego volvió al cabo de 2 años a decir: os he hecho la presa que hará que esto no vuelva a ocurrir. Claro, ha ocurrido porque se han ido destruyendo aquellos azudes y demás que han provocado aquel desbordamiento del barranco del Pollo y otras cosas, aparte de abrir las esclusas sin avisar a nadie. Bueno, todo esto se lo come Felipe VI y no dice nada, y echa la culpa que le preocupa el medio ambiente y le preocupa la crisis climática y las pandemias. ¿De qué? 150.000 muertos por la mala praxis, la mala gestión, por la corrupción del poder político y de las autoridades sanitarias del momento. Pero hoy a Salvador Illa lo tenemos de presidente de la Generalidad Catalana, sin haber pagado por todas esas muertes, siendo ministro de Sanidad. Todavía está ahí las hemerotecas, pero los españoles, por desgracia, tenemos memoria de pez, y ese es uno de nuestros problemas, de nuestros demonios. Después nos habla de que incluso dice, se llega a discutir la misma validez de la democracia como sistema de gobierno, pero si nunca hemos tenido una democracia, si ha sido una partitocracia, o sea, una dictadura de partidos, de 2, que además han bebido siempre y han estado manipulados por una ínfima minoría, que son los separatistas, a los cuales se les sigue dando todo para permanecer en el poder. ¡Qué democracia! Y ahora todo ha derivado en lo que estaba previsto, que es una tiranía, porque a eso fueron siempre los que hoy están en el machito, y no va a dimitir, no se va a ir. Vamos a ver, Sánchez ha venido para quedarse, es lo que es, aparte, bueno, un degenerado y un completo amoral. Ahí está, a costa de España y de los españoles, claro. Nos dice después el rey que las bases de la democracia liberal, nos habla de democracia liberal, pues ya sabemos lo que es el liberalismo. Bueno, aparte que desde el punto de vista espiritual es pecado, claro, ahí está que él no es capaz de nombrar a Dios, le salen zarpullidos si habla de Dios, no se atreve, es un cobarde, bueno, es que no cree. Nos habla de la democracia liberal, de la defensa de los derechos humanos y de las conquistas del bienestar social. Esta frase que acabo de decir es manifiestamente masónica. Hay muchos que no se creen que la masonería es como las meigas. Pues miren, no creo en ella, pero existir existe. Bueno, pues es lo mismo. Bueno, esta frase, las bases de la democracia liberal, la defensa de los derechos humanos y la conquista del bienestar social son manifiestamente masónicas. Bueno, es que él lo es, seguramente, como su padre, y si no es, desde luego, está sometido a ella. O sea, a una secta antiespañola y, por supuesto, anticatólica, eso está también manifiestamente, que siempre nos ha traído la ruina. Luego nos habla de las conductas inspiradas en valores y Europa dice que sigue siendo nuestra referencia más valiosa. Pues no, señor. ¿Qué principios y qué valores? Ya lo estamos viendo, no existen principios y valores. Y la masonería no los tiene, los quiere destruir. Los únicos principios y valores que existen realmente son los del cristianismo, los del catolicismo en realidad. Ahí es donde está la verdadera esencia
del ser humano, que es materia y es alma. ¿Y qué valores de Europa? Pero si Europa no tiene ningunos valores, si está decadente igual, si esta es una civilización que se está cayendo a trozos. ¿Qué valores? Ninguno. Los mismos que tiene él, ninguno, como su padre, que tampoco los tuvo. Seguimos avanzando. Dice que nuestra gran referencia en España es la Constitución del 78, su letra y espíritu. El acuerdo en lo esencial fue el principio fundamental que la inspiró. Es mentira, aquello fue un teje-maneje, un mejunje hecho en bares y en despachos para destruir todo lo anterior, que bien que les escocía por su gran éxito, y para crear el negocio que han creado. La Constitución del 78 está llena de, no solamente de contradicciones y ambigüedades, sino de mala fe. Se hizo para esto, para con el tiempo, despacito, pero firmemente llegar a, ¿qué? A imponernos una tiranía como la que tenemos. Así está. ¿Que se inspiró en qué? ¿En acuerdo de qué? No, el único acuerdo que había era destruir todo lo anterior. Para generar esto, para que una nomenclatura, para que unos cuantos vivan del resto de todos los demás. Y lo estamos viendo hoy. Sigue Felipe VI, siguió. El gran pacto de convivencia donde se afirma nuestra democracia y se consagran nuestros derechos y libertades, pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho. Pero si esto es un estado de impunidad, si aquí pillan a uno y da exactamente igual. Ahí siguen defendiéndose como gatos panza arriba, como cucarachas patas arriba también. Nadie dimite, nadie asume su responsabilidad, su choreceo, su latrocino cuando le pillan, todo lo contrario. ¿De qué estamos hablando de derechos y libertades si no nos podemos menear, si nos quieren imponer una ciudad de 15 minutos? Si no va uno de Madrid a La Coruña sin que su coche sea seguido por 1000 cámaras. Yo siempre digo lo mismo. Si en la etapa de gobierno del caudillo se hubiera puesto una sola cámara, por seguridad de verdad, que diera la calle en una farola, en un semáforo, madre mía la que se habría montado. Ahora estamos todos monitorizados. Bueno, pues nos habla de derechos y libertades. Estamos en un estado de impunidad. Lo estamos viendo todos los días. Nadie paga por lo que hace. Ahí lo tienen. En el 41 Congreso del PSOE aplaudiendo a rabiar delante de todos nosotros a Chávez y a Griñán, que ni siquiera entraron en la cárcel, por supuesto. Poniéndoles de ejemplo, 800 millones condenados, con sentencia firme, convictos, confesos, no han devuelto un duro, por supuesto, un euro hoy día. Derechos y libertades, habla Felipe VI. La concordia nos dice, de la que fue fruto, la Constitución habla y el régimen, sigue siendo nuestro cimiento. Eso de concordia es también muy masón. Bueno, la convivencia dice que se protege dialogando. Ese diálogo con altura y generosidad será diálogo de besugos o diálogo de sordos. Aquí nadie dialoga. Aquí todos se gritan. Aquí todos se mienten y todos se engañan. Hablando se entiende la gente, no. Hablando con sinceridad. Tal vez se entienda la gente, pero el diálogo siempre, esa palabrita también masónica, por cierto, el diálogo de besugos o de sordos, si todo es trapicheo, todo es compadreo, todos son a ver qué me das tú, qué te doy yo, qué te quito, qué te pongo, pero mañana te pegaré la puñalada a costa siempre de los mismos. Luego hace un llamado a la demanda de serenidad en la esfera pública, en la vida diaria, pero ¿cómo vamos a estar serenos? Estamos indignados, cabreados, hartos de lo que vemos, de lo que sufrimos. Luego nos pone como ejemplo de esto que dice de la serenidad y el diálogo la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución referido a las personas con discapacidad. Es un buen ejemplo de lo que podemos lograr juntos, o sea, el cambiar una palabrita de minusválido a discapacitado. Para él es el ejemplo de lo que podemos lograr juntos. Nos está insultando o es un mal chiste. Cambiar una palabrita, que además la han cambiado los dos partidos, ni siquiera la han sometido a un referéndum. Para cambiar la Constitución, aunque sea una palabra, sométanlo ustedes al referéndum. Tienen miedo, claro.
tienen miedo de que les salga mal. Hoy es un ejemplo de lo que podemos lograr juntos. O sea, toda una nación. Para Felipe VI, su mayor logro es cambiar la Constitución de minusválido a discapacitado. Y todo lo demás que habría que cambiar ni se lo imagina. Eso sí sería un logro, cambiar la Constitución de arriba a abajo. Lo hacen otros países. Han hecho enmiendas los norteamericanos, los franceses llevan ya 5 o 6 repúblicas. Cuando ven que el sistema se pudre porque no da de sí, pues lo intentan actualizar, velando por el bien común, por la nación, lo primero, claro. Nosotros no somos capaces, ahí seguimos. Bueno, la ley electoral, ¿para qué decir? La ley del Consejo de Poder Judicial, que significa la politización de la justicia. Bueno, pues ya saben que nuestro mayor logro es cambiar una palabrita en la Constitución de minusválido a discapacitado. Qué grandes somos los españoles de ahora. Después nos dice que España es un gran país, una nación con una historia portentosa, pese a sus capítulos oscuros. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque los capítulos oscuros de nuestra historia están siempre ligados precisamente a personajes como Felipe VI, Juan Carlos I y demás. Primero a los Borbones, no hubo uno bueno. Y de luego no lo habrá jamás. Es un problema de estirpe, lo llevan en el ADN. Es una raza, es una familia maldita que un día nos impusieron, francesa, que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, pues ¿cuáles son esos puntos oscuros? Porque siempre ha sido cuando se nos ha impuesto el liberalismo, una democracia liberal, cuando hemos renegado de nuestra fe, cuando vino una república que pudo ser y no fue porque el PSOE tampoco la quiso así, porque quería una guerra civil porque pensaba que la iba a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, todo lo que él está alabando forma parte y fueron fundamentos siempre de quién, de nuestros capítulos oscuros. ¿O se refiere a otros? Dice, nuestro modélico desarrollo democrático de las últimas décadas, derrotando incluso al acoso terrorista. Es impresionante. Esto ya no es un insulto, esto ya es un escupitajo. ETA dejó de matar cuando venció. ETA dejó de matar cuando ya no le interesaba. ETA dejó de matar cuando ya estaba en todas las instituciones y había vencido. Y ahí están los etarras recibiendo aplausos y homenajes y las víctimas en el cementerio, o sin piernas o sin manos. Que dice que derrotando incluso el acoso terrorista, sin vergüenza. Y el atentado del OCM, porque al final han pagado 2, no los verdaderos. Bueno, pues este Felipe VI nos sigue soltando las mismas barbaridades. Nos dice que resulta prometedor observar el comportamiento de nuestra economía, pero si no llegamos a final de mes, pero si es tremendo, si la clase media, que era nuestro sustento, está desapareciendo, si es que son los abuelos los que tienen que mantener a los jóvenes y a las familias. Nos habla de nuestro bienestar social, ¿pero de qué? Si cada vez la diferencia es mayor, si vuelve a haber ricos y vuelve a haber pobres. Seguimos. Dice que el futuro radica principalmente en nuestra juventud. Nos habla de la juventud, dice, la misma que ha hecho brillar nuestro nombre en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la última Copa de Europa. O sea, que lo más importante de nuestra juventud, o sea, si el mayor logro de España ha sido cambiar una palabra de la Constitución de minusválido a discapacitado, los mayores logros de nuestra juventud es una medallita en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos y la última Copa de Europa. ¿Pero qué tiene este en la cabeza? Este Felipe VI, felpudo VI. Bueno, pues eso es lo que dice. Que emprende pese a las dificultades. La juventud no emprende nada. Pero si todos quieren ser funcionarios, si vamos aumentando el nivel de funcionarios, porque no se puede emprender nada, porque para abrir un comercio te tienes que dejar una pasta solo en impuestos, en licencias, etcétera, etcétera, solo para abrir a fondo perdido. Que estamos a la vanguardia de la ciencia, dice, pero si no tenemos científicos, ni investigación, ni nada. Luego habla de la que se prepara esa juventud en nuestros colegios, institutos, universidades, centros de formación profesional.
Pero si es que la enseñanza está destruida porque quieren burros, si es que no hay enseñanza, si es que de las universidades salen negados, si en los institutos no se aprende ni a leer, ni en los colegios, si ya llevamos no sé cuántos planes de enseñanza, cada cual peor porque es lo que se quiere, burros. No se incita al sacrificio personal, al cumplimiento del deber, al reto. Todo es mentira. La formación profesional, que durante la etapa de gobierno del Generalísimo brilló como nunca, se ha destruido por completo. Ahora los oficios están en manos de inmigrantes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, nos vuelve al final, voy a terminar, nos habla de que estos son días de encuentro y convivencia. No, Felipe VI, es la Navidad, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, que vino a decirnos, como hombre, hecho hombre y con palabras humanas, mirad lo que hay al otro lado, un día os morís, y os vais a encontrar con esto, conmigo, pero ya de juez. Este es el camino, yo soy el camino, y os digo cómo tenéis que lograr que cuando lleguéis delante mía, no lo hagáis como imputados, sino que seáis inmediatamente absueltos. Y termina declarando, diciéndonos, nos desea una muy feliz Navidad de parte de la reina consorte, te salta la Constitución, y luego agrega, Egurrión, Bon Nadal, Boas Festas. Pero si tú eres el jefe del Estado, no tienes por qué andar con los dialectos. Además, te han faltado unos cuantos. El andaluz, que defiende el PP, Juanma Moreno. El bable, ¿por qué les discriminas? Al final aquí hablaremos en 27 dialectos, menos el español. El español, que se ha sustituido en la Constitución por castellano, lo cual es otra falacia. Bueno, aquí termina el repaso al año 24, lo hemos hecho con el rey. Del tema internacional, pues únicamente decirles que lógicamente, como Ucrania, más bien la OTAN, ha perdido de nuevo la guerra, otra guerra más, pues ya se ve la salida al túnel. Y Rusia ha demostrado ser la potencia que no se le quería reconocer. En cuanto a Oriente Medio, pues Israel, con sus artimañas, se ha quitado de en medio pues al último enemigo, digamos, que le quedaba aún, aunque bien es verdad que capi disminuido, que era Siria, que ha dejado en manos de una serie de islamistas que ya veremos a ver por dónde salen, y que está cambiando todo el mapa de Oriente Medio. Le queda Irán. Yo creo que en el año 25 podemos asistir a una guerra directa entre Israel y Estados Unidos, por supuesto, e Irán. Es el único enemigo que le queda. Los anteriores los había borrado con aquella famosa primavera árabe, que fue todo otro cuento chino, más bien moruno, impulsado por Israel, como no, y por Estados Unidos. Dos cositas más para cerrar esta lupa semanal muy rápidas. Aquí está, hemos hecho un sello. Vamos a pelear por la memoria de verdad, por la verdad histórica, ya que ellos quieren en este año dedicarlo a celebrar, hay que ser miserable, la muerte del Generalísimo. No debemos nunca celebrar la muerte de nadie, ni de nuestro peor enemigo. Nosotros vamos a celebrar esos 50 años del fallecimiento del caudillo haciendo acopio de verdad histórica y combatiendo las falsedades, que todo lo son y en todo, que ellos van a prodigar, como ya vienen haciendo desde hace tiempo. Este es el sello. Para este año lo pondremos en nuestros artículos. Lo puede utilizar el que quiera. España en libertad con Francisco Franco. Unidad, paz, justicia y prosperidad 2025. Termino, pues ya no nos veremos hasta dentro de un año, se decía en broma muchas veces. Hoy ya no lo sé. Bueno, por mi parte, pues desearles una feliz salida y entrada del año que viene, 2025. La próxima lupa semanal, pues ya será dentro del 2025. Intentaré hacer unas posibles prospecciones sobre qué nos puede deparar. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie.
no encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.